Lo siento, pero no podemos entregar efectivo a cualquiera que entre por la puerta, dijo la gerente del banco, Jessica Keller, con la voz cargada de condescendencia mientras empujaba el comprobante de retiro de la mujer negra de vuelta por la ventanilla. Especialmente no montos como este. Esas palabras resonaron por el vestíbulo de mármol de la sucursal principal de Meridian Financial, mientras un círculo de empleados se había formado a su alrededor. Una joven se inclinó hacia su compañera, susurrando lo suficientemente alto para ser escuchada. Sí, claro. Ni siquiera parece tener ese tipo de dinero. Las risas se esparcieron por el grupo, mientras Angela, la directora ejecutiva encubierta, y también una mujer negra, permanecía de pie con la dignidad intacta, pero humillada cada segundo más. Lo que esos empleados no sabían estaba a punto de cambiar todo: sus carreras, sus vidas, y el futuro de ese banco para siempre. Porque la mujer a la que creían indigna de retirar su propio dinero estaba a punto de revelar quién era en realidad. ¿Alguna vez te han juzgado antes de que supieran tu nombre o quién eres? Esta historia ofrece el ejemplo más satisfactorio de karma instantáneo que verás este año. Y si crees que todos deben ser tratados con respeto y justicia, sin importar el color de su piel, comenta "respeto primero" y suscríbete ahora. Todo comenzó cuando una elegante mujer negra se acercó tranquilamente al mostrador. Su postura era recta, su expresión serena, a pesar de estar rodeada de empleados cuyas caras iban desde la indiferencia hasta el desprecio abierto. Esa mujer era Angela Freeman, aunque ninguno de los empleados la reconoció. 25 años antes de ese momento humillante en el vestíbulo del banco, Angela Freeman estaba detrás de un mostrador diferente, usando un uniforme impecable y una placa con su nombre que decía "Cajera en formación". Su camino desde ese primer puesto hasta la suite ejecutiva no fue nada menos que extraordinario. Angela no venía de una familia adinerada ni tenía conexiones. Lo que tenía era determinación, inteligencia y una ética de trabajo inquebrantable que la impulsó a escalar en Meridian Financial. De cajera a oficial de préstamos, de gerente de sucursal a directora regional. Angela dominó cada puesto que ocupó. En el camino, obtuvo su MBA en Harvard, lideró trimestres récord en 3 divisiones diferentes y se ganó la reputación de ser la solucionadora de problemas capaz de salvar sucursales en crisis. Cuando llegó a la alta dirección como directora de operaciones hace 5 años, muchos pensaron que había llegado a su techo. Se equivocaron. Hace 3 meses, cuando el CEO de Meridian anunció su retiro, la junta directiva se encontró en una encrucijada. A pesar del historial impecable de Angela y de 2 décadas de servicio leal, varios miembros del consejo expresaron dudas sobre su capacidad para liderar. En reuniones privadas, esas dudas parecían centrarse menos en sus credenciales, y más en si los grandes clientes se sentirían cómodos con una mujer negra como rostro de la compañía. Tras una votación polémica, Angela Freeman se convirtió en la primera mujer negra en dirigir Meridian Financial. Su discurso de aceptación fue amable, pero contundente. Me aseguraré de que cada cliente, cada empleado y cada comunidad que servimos experimente el mismo nivel de respeto y excelencia, sin excepciones. Pero esas no eran solo palabras vacías. Detrás de puertas cerradas, Angela había estado siguiendo un patrón preocupante de quejas de clientes. Aunque los puntajes generales de satisfacción eran buenos, al profundizar se revelaban disparidades significativas en la calidad del servicio. Ciertas sucursales, ciertos perfiles demográficos. Los números contaban una historia inquietante, que el liderazgo anterior había preferido ignorar. En lugar de depender de informes o testimonios de terceros, Angela decidió ver la realidad con sus propios ojos. El enfoque de jefa encubierta no era solo una táctica, era la única manera de experimentar sin filtros lo que vivían sus clientes. La sucursal principal, en el centro, estaba bajo la dirección de Jessica Keller, una veterana con 15 años de experiencia y un historial impresionante, al menos sobre el papel.
Sus cifras eran excepcionales. Altos volúmenes de transacciones. Excelente captación de nuevas cuentas. Pero Angela notó algo extraño en los datos sin procesar. Aunque las quejas formales eran pocas, las entrevistas de salida contaban otra historia. Los clientes se iban, especialmente los clientes de color. Alegaban mal servicio y una sensación constante de no ser bienvenidos. Cuando se les pedía más detalles, la mayoría no quería profundizar. Simplemente llevaban su dinero a otro lugar. Eran las 9:15 a.m. de un martes, cuando Angela Freeman cruzó las puertas giratorias de la sucursal principal de Meridian Financial. Había elegido su atuendo con cuidado: una sudadera azul marino, pantalones oscuros y una gorra discreta. Su cabello natural estaba peinado con sobriedad y su maquillaje era casi inexistente. Llevaba un bolso bien cuidado, pero nada lujoso. Para cualquiera que la viera parecía una mujer común, de clase media. No la CEO de toda la institución. Angela se sentó en la sala de espera, fingiendo revisar su celular, aunque en realidad observaba atentamente la dinámica del servicio al cliente. Lo que presenció en esos primeros 15 minutos reveló más que 1000 encuestas. Un hombre blanco, vestido con un traje caro, se acercó a la entrada. Antes de llegar al mostrador, un empleado lo interceptó con una sonrisa. «Buenos días, señor. ¿Cómo podemos ayudarle hoy?» El hombre fue escoltado directamente a un escritorio, sin hacer fila. Minutos después, una pareja asiática de edad avanzada entró. Se les indicó tomar un número y esperar, sin sonrisa, sin cordialidad, solo un dedo apuntando hacia las sillas. Una joven blanca, vestida informalmente, se acercó al mostrador de atención rápida. La cajera conversó con ella de forma amistosa, preguntando por sus planes para el fin de semana. La transacción duró menos de 2 minutos. Luego, un hombre hispano, vestido con uniforme de limpieza, se presentó en el mismo mostrador. De repente, comenzaron a pedirle documentos adicionales, múltiples formas de identificación, y lo observaron con recelo. El simple cobro de su cheque tardó casi 10 minutos. Angela observó cómo este patrón se repetía 6 veces más, antes de finalmente acercarse al mostrador. Para entonces, había estado esperando durante 37 minutos, a pesar de que la sucursal estaba solo moderadamente ocupada. 3 clientes blancos que llegaron después que ella ya habían sido atendidos. Cuando Angela finalmente llegó a la ventanilla de Beth, la sonrisa de la joven se desvaneció. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, con un tono notablemente más frío que con el cliente anterior. «Quisiera hacer un retiro, por favor», dijo Angela, deslizando su identificación y el formulario de retiro por el mostrador. El monto: $115,000. Los ojos de Beth se abrieron ligeramente. Examinó la licencia de conducir de Angela, luego miró su rostro, y después de nuevo la licencia, como si necesitara confirmar que realmente eran la misma persona. «Es una cantidad considerable», dijo, elevando la voz lo suficiente para captar la atención de su compañero en la ventanilla contigua. «Sí, lo es», respondió Angela con calma, «pero está bien dentro del límite diario para mi tipo de cuenta». Beth no respondió. En su lugar, se giró y susurró algo a Mark, el cajero principal en la estación siguiente. Mark miró hacia ella, asintió y se acercó, colocándose justo detrás de Beth, de modo que se erguía sobre el mostrador. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó en voz alta, sin dirigirse a Beth, sino directamente a Angela. Las cabezas se giraron por todo el vestíbulo. Otros clientes la observaron. Una mujer mayor apretó su bolso contra el pecho. Angela sintió el peso de cada mirada en el lugar, el juicio silencioso, la suposición inmediata de que debía estar haciendo algo mal. Con una compostura notable, Angela colocó su tarjeta bancaria sobre el mostrador junto a su identificación. «No hay ningún problema. Simplemente estoy haciendo un retiro de mi cuenta». Mark tomó su identificación, estudiándola con un escrutinio exagerado.
Últimamente hemos visto actividad inusual en este tipo de cuentas, dijo, enfatizando este tipo lo suficiente para dejar clara su intención. Tenemos que ser especialmente cuidadosos. ¿Qué tipo de cuentas serían esas exactamente?, preguntó Angela con voz firme. Mark ignoró la pregunta. Beth, ¿puedes revisar el historial de la cuenta, por favor? Vamos a ver qué tipo de patrones de transacción encontramos. Mientras Beth tecleaba en su computadora, otro empleado se acercó. Según su placa, se llamaba Richard. Se inclinó y susurró algo a Mark, aunque no lo suficientemente bajo. Probablemente uno de esos esquemas de lavado de dinero o cobro de cheques. Richard ni siquiera intentó ocultar su desprecio al mirar a Angela de arriba abajo, notando su ropa modesta y su cabello natural con una sonrisa burlona. Solo necesitamos verificar que los fondos realmente le pertenecen, dijo con una dulzura falsa. Usted entiende, ¿verdad? Es por su seguridad. Esta humillación era calculada y deliberada. Y sin embargo, Angela mantuvo su dignidad. Se mantuvo erguida, con voz inquebrantable. Entiendo la necesidad de seguridad. He proporcionado mi identificación y mi tarjeta bancaria. Soy clienta de este banco desde hace muchos años. Me gustaría completar mi transacción ahora, por favor. Fue entonces cuando Richard llamó a Jessica Keller, la gerente de la sucursal. Cruzó el vestíbulo con la confianza de alguien que nunca ha sido cuestionado en su vida. Su expresión era una mezcla ensayada de preocupación y autoridad. Señora, entiendo que hay cierta confusión con su solicitud de retiro, dijo con un tono cargado de condescendencia. No se presentó. No preguntó su nombre. Simplemente asumió de inmediato una posición de autoridad sobre ella. No hay ninguna confusión de mi parte, respondió Angela. Solo intento acceder a mi propio dinero. La sonrisa de Jessica no alcanzó sus ojos. $115,000 es una cantidad considerable en efectivo. ¿Puedo saber para qué lo necesita? Esa pregunta, que no se le había hecho a ningún cliente blanco que realizara transacciones grandes esa misma mañana, quedó flotando en el aire entre ellas. El doble rasero no podía ser más evidente, como si hubieran colgado un cartel. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Jessica Keller miró fijamente a Angela, su rostro una máscara de preocupación fingida que no lograba ocultar el desprecio. El bullicioso vestíbulo del banco pareció calmarse a su alrededor, como si el aire contuviera el aliento esperando lo que vendría después. Señora Freeman, dijo finalmente mirando su identificación con 2 dedos como si le diera asco tocarla demasiado. Esta cantidad no parece apropiada para alguien como usted. Este banco se enorgullece de su dignidad y tenemos una clase de clientes a los que servimos. Así que no podemos atenderla aquí. Ahí estaba. La máscara se había caído. En esas pocas palabras, Jessica reveló exactamente de qué se trataba esto. No eran protocolos de seguridad, no eran regulaciones bancarias. Era puro y simple prejuicio disfrazado de lenguaje corporativo. Angela sintió una opresión familiar en el pecho, la misma sensación que había experimentado incontables veces a lo largo de su carrera. Ese momento en que alguien te subestima, te descarta, te reduce a un estereotipo. Detrás de Jessica, el personal intercambió miradas cómplices. Beth bajó la vista, visiblemente incómoda, jugueteando con una pila de formularios de depósito que no necesitaban ordenarse. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad, pero su silencio la hacía cómplice igual. Mark y Richard no se molestaron en ocultar su diversión. Richard incluso soltó una risita, cubriéndose la boca con la mano en un intento pobre de disimular su burla. Tengo curiosidad, intervino Richard, apoyado en el mostrador con una nueva confianza, ahora que su jefa lo respaldaba. Su voz se proyectó deliberadamente para que los clientes cercanos pudieran oír. ¿Le ha llegado algo de dinero recientemente? ¿Un acuerdo legal, quizás? ¿O una herencia? ¿O tal vez
¿Lavó el dinero? La implicación era cristalina. En sus mentes, simplemente no había ninguna forma legítima en la que una mujer negra pudiera tener acceso a esa cantidad de dinero. Tenía que ser algún golpe de suerte, una ganancia inesperada, no el resultado de trabajo duro, inteligencia y determinación. Una joven madre blanca con 2 hijos había detenido su transacción en la ventanilla de al lado, observando abiertamente la escena que se desarrollaba. Atrajo a sus hijos más cerca, susurrándoles algo al oído, enseñándoles, quizás de forma inconsciente, a ver a Ángela como alguien sospechoso, alguien que no pertenecía allí. Ángela respiró hondo. Su compostura era extraordinaria dadas las circunstancias. No mostraba ni una pizca de la rabia que debía de sentir. Quisiera hablar con alguien que realmente pueda ayudarme a completar mi transacción, por favor. Alguien con la autoridad para anular las preocupaciones que, al parecer, ustedes tienen, dijo. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, profesional, razonable, sin darles ninguna excusa para etiquetarla como enojada o problemática. La sonrisa de Jessica se tensó. Un destello de enojo cruzó su rostro al sentirse desafiada. Señora, yo soy la máxima autoridad en esta sucursal, soy la gerente. No hay nadie más con quien pueda hablar, respondió, inclinándose ligeramente y bajando la voz a un susurro ensayado, perfectamente audible para todos los presentes. El aroma de su costoso perfume, probablemente elegido para transmitir éxito y autoridad, flotó por encima del mostrador. Tal vez se sentiría más cómoda en la casa de cambio que está al final de la calle. Están más acostumbrados a manejar su tipo de necesidades bancarias. Tal vez allí le den unos $1000, o 2. El desprecio fue tan evidente, tan descarado, que se escuchó un suspiro colectivo entre los clientes que estaban escuchando sin disimulo. Detrás de las ventanillas de atención, las operaciones diarias del banco continuaban. Las máquinas contadoras de billetes zumbaban suavemente en el fondo. Las cámaras de seguridad, montadas en cada esquina del techo, grababan todo. Cada expresión, cada palabra, cada microagresión en alta definición. Ángela alzó la mirada hacia una de esas cámaras. Un destello de algo, quizás entendimiento, cruzó su rostro, tan breve que nadie lo notó. Sin decir nada más a Jessica, Ángela metió la mano en su bolso. Una modesta cartera de cuero que había sido un regalo de su equipo cuando fue ascendida a directora de operaciones, y sacó su teléfono. Disculpen un momento, dijo dando un pequeño paso hacia un lado, aunque permaneciendo a la vista de todos, mientras marcaba un número. Richard empujó con el codo a Mark, ambos observando con sonrisas burlonas. Richard susurró algo que hizo que Mark reprimiera una risa. Beth, la cajera que había atendido a Ángela al principio, mantenía la mirada baja, pero su incomodidad era palpable en la rigidez de sus hombros. Otro cliente, un hombre negro mayor con uniforme de trabajador postal, observaba la escena con una expresión resignada que decía mucho. Para él, esto no era una sorpresa. Era martes. Era simplemente lo que significaba hacer trámites bancarios siendo negro. Sí, hola, dijo Ángela al teléfono, su voz adoptando un tono aún más profesional. Habla Ángela Freeman. Richard imitó su postura de forma exagerada, poniéndose de pie con la nariz en alto y pronunciando en silencio, Ángela Freeman, para Mark, quien apenas contenía la risa. La actuación de Richard era un espectáculo para el resto del personal, una demostración de dominio y pertenencia a costa de Ángela. El lema del banco colgaba en la pared detrás de ellos. Construyendo el éxito financiero juntos, con confianza, respeto e integridad. Las palabras parecían una cruel broma frente a la escena que se desarrollaba debajo. Jessica dio un paso al frente, visiblemente impaciente. Sus zapatos de cuero brillaban al chocar contra el mármol, el sonido resonando con fuerza en medio de la tensión. Voy a tener que pedirle que concluya su negocio en otro lugar. Está causando una perturbación en nuestra sucursal. En bancos más pequeños podrían atenderla, pero aquí no, dijo.
La ironía era asombrosa. La única perturbación era el trato del personal hacia una clienta legítima que intentaba acceder a su propio dinero. Pero en la mente de Jessica y en las de quienes compartían sus prejuicios, la mera presencia de Angela, su audacia de esperar un trato igualitario, era en sí misma la perturbación. Angela siguió hablando por teléfono como si no la hubiera escuchado. Sí, aún estoy en la sucursal del centro. No, han rechazado la transacción. Sí, es correcto. Su calma desconcertaba a Jessica. Las personas en su posición, al ser negadas, al ser humilladas públicamente, se suponía que reaccionaban de una de dos maneras, con una furia explosiva que justificara su expulsión, o con una aceptación derrotada que las hiciera marcharse. La resistencia serena de Angela no seguía ninguno de esos guiones, y eso claramente incomodaba a Jessica. Señora. La voz de Jessica se alzó, la fachada profesional comenzando a resquebrajarse. Si no abandona las instalaciones de inmediato, me veré obligada a llamar a seguridad. Angela se giró levemente, aún hablando con claridad por teléfono. El gran reloj de pared del banco marcaba cada segundo de ese enfrentamiento. Eran las 10:17 a.m., una hora que sería registrada en numerosos documentos de despido en las horas siguientes. Jessica hizo una señal a Mark, quien alcanzó la extensión del teléfono de seguridad. La situación escalaba por segundos. Otros empleados habían dejado de hacer sus tareas para observar, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Fue entonces cuando Angela se apartó de Jessica y pronunció sus palabras finales por teléfono. Palabras que lo cambiarían todo en los momentos siguientes. Sure, here's the full translation into perfect Spanish. Diane, te necesito en la sucursal del centro ahora. El nombre golpeó a Jessica como un golpe físico. Diane, como en Diane Porter, directora de operaciones de todo el banco. Angela la conocía. Angela tenía su número directo. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Jessica. La primera grieta en su fachada segura. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Cómo tenía acceso directo a una de las ejecutivas más importantes de la compañía? La pregunta permaneció en su mente solo un instante antes de que su arrogancia se impusiera de nuevo. Seguramente solo está presumiendo un nombre, pensó. Un farol. La gente como ella siempre intenta intimidar diciendo que conoce a personas importantes. Dale me gusta y suscríbete si apoyas a Angela, la jefa encubierta en esta historia. En la sucursal principal, en la suite ejecutiva de Meridian Financials, todo estalló en actividad. Diane Porter se levantó de golpe de su escritorio, el color desapareciendo de su rostro al reconocer la voz al otro lado de la línea y darse cuenta de quién la estaba llamando. Diane había trabajado junto a Angela por más de una década. Habían roto incontables techos de cristal juntas, navegado las traicioneras aguas de las finanzas corporativas como mujeres de color, apoyándose mutuamente en desafíos personales y profesionales. Tráeme cada queja de cliente de la sucursal del centro del último año, ladró a su asistente. Cada una, incluso las que no llegaron al proceso de revisión formal. Sus asistentes se dispersaron mientras ella agarraba su tableta y su tarjeta de seguridad. Sus tacones de diseñador resonaban con fuerza sobre el suelo de mármol mientras se apresuraba hacia el ascensor ejecutivo, el único que podía llevarla directamente al vestíbulo sin detenerse. En la sala de conferencias contigua, los miembros de la junta que estaban revisando las proyecciones trimestrales se vieron súbitamente interrumpidos cuando las transmisiones de seguridad de la sucursal del centro aparecieron en la pantalla principal. ¿Qué está pasando?, preguntó Jonathan Prescott, presidente de la junta, mientras los técnicos se apresuraban a mejorar la imagen. Necesita ver esto, señor, respondió el jefe de seguridad, con el rostro sombrío. El color desapareció del rostro de Prescott al reconocer a la mujer que estaba siendo maltratada por el personal. Esa es Angela Freeman, balbuceó otro miembro de la junta. Es nuestra directora ejecutiva. Sí,
confirmó el jefe de seguridad. Y al parecer, esto lleva ocurriendo ya 17 minutos. En la pantalla podían verlo todo desarrollarse en tiempo real. La junta observó en silencio atónito, mientras su directora ejecutiva era tratada con desprecio en su propio banco. «Graben todo», ordenó Prescott con voz tensa, apenas conteniendo la furia. «Cada segundo, cada palabra, y que suba el equipo legal de inmediato». En el vestíbulo del banco, la temperatura pareció descender varios grados, cuando Jessica comenzó a darse cuenta de que algo iba muy mal. La confianza desapareció de su rostro, reemplazada por las primeras señales de duda. Lo que ella y su personal ignoraban era que las cámaras de seguridad también habían captado cómo trataban a otros clientes durante toda la mañana. El patrón de discriminación que Angela había presenciado de primera mano. Cada interacción, cada trato desigual, cada servicio preferencial, ahora estaba preservado como prueba. El mismo sistema diseñado para proteger al banco de amenazas externas estaba a punto de exponer la amenaza que había estado dentro todo el tiempo. Angela Freeman se mantenía perfectamente quieta, el teléfono ya de regreso en su bolso, observando cómo la realización comenzaba a asentarse en el rostro de Jessica Keller. Acababa de cometer el mayor error de su carrera. En el piso 21 de la sede central de Meridian Financials, el caos había estallado en la suite ejecutiva. La normalmente tranquila sala de observación, donde se monitoreaban las transmisiones de seguridad de todas las sucursales, se había transformado en una sala de guerra en cuestión de minutos. «Quiero cada ángulo que tengamos», ordenó Diane Porter, con voz tensa y contenida furia. La directora de operaciones se mantenía erguida con rigidez en su impecable traje azul marino. Su habitual compostura había sido reemplazada por una intensidad que hacía que su personal se moviera con una urgencia sin precedentes. «Quiero audio. Quiero reconocimiento facial. Quiero marcas de tiempo en todo». El equipo de seguridad se apresuró a cumplir sus órdenes, los dedos volando sobre los teclados mientras abrían múltiples cámaras de la sucursal del centro. Las pantallas se llenaron de ángulos diferentes de la misma escena humillante. Angela Freeman, su directora ejecutiva, siendo tratada como una criminal en su propia institución. «La cámara 3 tiene el audio más claro», informó un joven técnico, pálido al comprender la gravedad de lo que estaban presenciando. «Y tenemos grabación continua desde el momento en que entró a la sucursal, a las 9:15 a.m. En la sala de juntas contigua, 3 miembros que habían estado en una reunión de planificación trimestral observaban en silencio absoluto mientras las transmisiones llenaban las pantallas gigantes. Podían verlo todo: las sonrisas burlonas, los ojos en blanco, el desprecio evidente, el trato distinto a los clientes basado únicamente en su apariencia. El patrón era innegable, y se estaba desarrollando en tiempo real ante sus ojos. «Sí», dijo Jonathan Prescott, el presidente de la junta, con expresión grave bajo su cabello plateado. «Esa es nuestra directora ejecutiva». La transmisión de audio comenzó justo cuando Jessica Keller decía: «Esos lugares donde cobran cheques están realmente mejor preparados para sus necesidades». Su voz, empapada de condescendencia, llenó la sala de juntas. Esto no era solo un mal servicio al cliente, no era solo grosería. Esto era discriminación sistemática. Todos se habían convencido de que eso no existía en su institución. «Esto está ocurriendo en nuestra sucursal principal», susurró Catherine Reynolds, la tercera miembro de la junta presente. No necesitó terminar la pregunta. La implicación flotaba en el aire. ¿Cuántos otros clientes habían enfrentado este trato a diario? ¿Cuántos simplemente se habían marchado, llevando su dinero a otro lugar, sin presentar quejas, sin escalar el problema a la gerencia? «Tráeme todo lo que tengamos sobre Jessica Keller», ladró Diana a su asistente, mientras recogía su tableta y su gafete de seguridad. Historial laboral, evaluaciones de desempeño, quejas de clientes. Todo. Y llama al departamento legal.
Que me encuentren abajo en 15 minutos. Mientras corría hacia el ascensor, Diane revisaba su tableta, abriendo los análisis de sucursal. Los indicadores de desempeño de la sucursal del centro llenaban la pantalla, impresionantes a primera vista. Alto número de cuentas nuevas, sólida originación de préstamos, excelente crecimiento de depósitos. Pero al aplicar filtros por demografía de clientes, emergía la verdadera imagen. Los patrones eran innegables, ocultos a plena vista dentro de sus propios datos. La sucursal de Jessica tenía la tasa más alta de rechazo de cuentas para solicitantes minoritarios, la tasa más baja de aprobación de préstamos para empresarios negros y una tasa de pérdida de clientes entre personas de color 3 veces mayor al promedio del banco. ¿Cómo no lo habían visto? ¿O simplemente habían elegido no verlo? De vuelta en el vestíbulo de la sucursal, la tensión crecía por segundos. Jessica había llamado al guardia de seguridad, un joven llamado Thomas, que se veía visiblemente incómodo con la situación. No tendría más de 25 años, nuevo en el trabajo y claramente no preparado para la complejidad moral de lo que se le pedía hacer. «Necesito que escoltes a esta mujer fuera del edificio», ordenó Jessica sin mirar a Angela, como si fuera un objeto en lugar de una persona. Su voz llevaba la certeza absoluta de alguien cuya autoridad nunca había sido cuestionada entre esas paredes. Está creando una perturbación y se niega a retirarse después de que se le negó el servicio. El guardia dudó, claramente sintiendo que algo no estaba bien. Su mirada iba de Jessica, su superior técnica, a Angela, cuya calma contrastaba profundamente con la creciente agitación de la gerente. «Señor», dijo Angela al guardia con voz serena, «tengo todo el derecho de estar aquí. Soy cliente de este banco, intentando acceder a mis propios fondos. He presentado toda la identificación requerida y no he violado ninguna norma ni ley». Thomas, el guardia, cambió el peso de un pie al otro, evidentemente dividido. Su entrenamiento cubría protocolos de robo y procedimientos de emergencia, pero nada lo había preparado para este terreno moral tan gris. «Señora», comenzó. El rostro de Jessica se tiñó de rabia ante la vacilación del guardia y al ser contradicha delante de su personal. «Este es un negocio privado y nos reservamos el derecho de negar el servicio a cualquiera que intente cometer fraude». La acusación quedó suspendida en el aire. Fraude, sin evidencia, sin fundamento. Jessica acababa de lanzar una de las acusaciones más serias que se pueden hacer en un entorno bancario. Y sin embargo, para quienes observaban, el verdadero fraude se hacía cada vez más evidente. El fraude de un servicio equitativo, de la meritocracia, de la justicia. El personal había formado una muralla literal detrás de Jessica. Mark, con los brazos cruzados, su gafete de seguridad girado al revés para ocultar su nombre. Richard, con una sonrisa satisfecha, girando un bolígrafo entre los dedos con desprecio casual. Incluso Beth, que antes parecía incómoda, ahora se alineaba con sus colegas, aunque mantenía la mirada fija en el suelo. El mensaje era claro: todos contra Angela. Un frente unificado de poder institucional, enfrentando a una sola clienta, cuya única falta era esperar ser tratada con dignidad básica. Otros clientes en la sucursal también se habían percatado del enfrentamiento. Algunos fingían concentrarse en sus transacciones, lanzando miradas furtivas. Otros observaban abiertamente. Sus expresiones iban del desconcierto al interés morboso por el drama en desarrollo. Un hombre blanco de mediana edad, que esperaba en la fila, dio un paso al frente, insertándose en la escena con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a ocupar cualquier espacio. «Escuche, señora, algunos de nosotros tenemos que hacer transacciones reales hoy», dijo con impaciencia. «Si no se va, al menos deje de causar problemas para los demás». La ironía era dolorosa. Angela pensó en las incontables reuniones donde había enfatizado que la experiencia del cliente era la base del modelo de negocios.
Los programas de capacitación que había impulsado, las iniciativas de inclusión que había financiado, todo parecía inútil ante prejuicios tan arraigados que ningún memorándum corporativo podía erradicar. En lugar de discutir, Angela alzó su teléfono en silencio y continuó documentando la situación en aumento. Grabó las expresiones del personal, la incomodidad del guardia, la intervención del cliente. Todo quedaba registrado con una claridad cristalina. Cada segundo de grabación era otro clavo en el ataúd de carreras construidas sobre la discriminación. Jessica notó la grabación, y su expresión se oscureció aún más. La vena en su sien palpitaba visiblemente mientras luchaba por mantener el control de una situación que se le escapaba entre los dedos. Está prohibido tomar fotografías en el banco. Esto en realidad es otra violación de nuestras políticas, respondió Angela con voz firme. Según la política de atención al cliente de Meridian Financial, sección 4.3, los clientes tienen derecho a documentar cualquier interacción en la que sientan que sus derechos están siendo vulnerados. La precisión de su conocimiento tomó a Jessica por sorpresa, aunque solo por un instante. Detrás de sus ojos, comenzaban a formarse preguntas. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Cómo conocía las políticas de la empresa con tanto detalle? ¿Cómo tenía el número directo de Diane Porter? Pero en lugar de considerar esas preguntas, en lugar de detenerse a reevaluar la situación, el rostro de Jessica se torció en una mueca desagradable mientras se giraba hacia el personal y el guardia de seguridad. Esto es exactamente de lo que hablo, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos en el vestíbulo pudieran oír. Esta gente siempre está tratando de engañar al sistema. Vienen aquí creyendo que conocen las reglas mejor que nosotros, buscando cualquier resquicio que puedan explotar. La máscara se había caído por completo. Ya no había fingimiento de preocupación por la seguridad, ni protocolos bancarios, solo prejuicio en su forma más cruda, expuesto sin filtros. Todo captado para siempre por las cámaras de seguridad del banco y por el teléfono de Angela. Los clientes observaban con una mezcla de fascinación morbosa o apartaban la vista deliberadamente, fingiendo no notar el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Incluso algunos miembros del personal comenzaban a mostrarse incómodos mientras el comportamiento de Jessica se volvía cada vez más errático. La delgada capa de profesionalismo se resquebrajaba, dejando al descubierto el prejuicio. Richard, cuya burla había sido tan evidente al principio, ahora lanzaba miradas nerviosas a su jefa. Esto estaba yendo mucho más lejos de lo que había imaginado, cruzando líneas que incluso él sabía que no debían cruzarse en un entorno profesional. Beth, la cajera que había atendido primero a Angela, parecía visiblemente enferma. Su rostro pálido reflejaba el malestar de presenciar cómo una transacción rutinaria se había convertido en la humillación pública de una clienta. Había seguido el procedimiento. Llamó a su gerente como se requería para retiros grandes. Pero esto no era lo que había firmado al aceptar ese trabajo. Solo Mark seguía firme junto a Jessica. Sus brazos cruzados y su postura rígida eran la representación física de las barreras institucionales que Angela había enfrentado durante toda su carrera. Y a pesar de todo, Angela Freeman permanecía perfectamente erguida en el centro de la tormenta. Su dignidad intacta, esperando, no solo por ella, sino por cada cliente que alguna vez fue ignorado, irrespetado o al que se le negó el servicio por su apariencia. Todo ese peso reposaba ahora sobre sus hombros. Se oyó un leve timbre. El ascensor. Jessica giró ligeramente la cabeza, distraída por un instante. Algo en el ambiente había cambiado, como esa caída de presión antes de una tormenta. Las grandes puertas dobles de la sucursal principal de Meridian Financial se abrieron de golpe con tal fuerza que chocaron contra las paredes. El sonido retumbó en el vestíbulo de mármol como un trueno. Todas las cabezas se giraron. Diane Porter entró al espacio con paso firme. Su presencia captó la atención inmediata. La jefa de operaciones,
segunda al mando de toda la corporación, se movía con la intensidad de quien está a punto de apagar un incendio. «Detengan esto de inmediato». Su voz tenía el peso de la autoridad absoluta. No era una solicitud, no era una sugerencia. Era una orden que paralizó a todos. La expresión de Jessica Keller pasó de irritación a desconcierto al reconocer a la ejecutiva. En los 15 años que había gestionado esa sucursal, Diane Porter la había visitado quizás 3 veces. Siempre con semanas de anticipación. Siempre con una agenda formal. Su aparición repentina, con la furia claramente reflejada en su andar, provocó el primer verdadero destello de miedo en los ojos de Jessica. El personal, que apenas unos minutos antes había formado un muro de solidaridad detrás de ella, ahora se encontraba en duda. La sonrisa de Richard desapareció. Mark bajó los brazos. Beth parecía a punto de desmayarse, completamente pálida. Jessica intentó recuperar el control de la situación. Se alisó el cabello y dio un paso al frente con una sonrisa ensayada de atención al cliente. «Señorita Porter, qué grata sorpresa. ¿Hay algo que...?» «¿Tienes alguna idea de quién es ella?», la interrumpió Diane, señalando a Angela, que seguía perfectamente serena en medio del caos. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Jessica miró a Angela y luego a Diane. La confusión dio paso a la primera inclinación del miedo. Su mente empezó a correr. ¿Era amiga de Diane? ¿Pariente de algún miembro de la junta? ¿Una reguladora bancaria? ¿Una cliente potencial de alto patrimonio que habían estado intentando atraer? Los otros clientes en la sucursal ya no fingían hacer sus propios trámites. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la confrontación. Una mujer mayor, que había presenciado todo el episodio, asintió con satisfacción, como si al fin se estuviera haciendo justicia. Thomas, el guardia de seguridad, dio un paso atrás, alejándose instintivamente de lo que ahora reconocía como el lado equivocado de la historia. Diane se acercó a Angela, y toda su actitud cambió. La justa indignación que había dirigido a Jessica se transformó en profundo respeto mientras se dirigía a la mujer que había sido tratada de forma tan vergonzosa. «Lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Y más aún, aquí», dijo, con voz firme que se proyectaba por todo el vestíbulo en silencio. Luego, se giró nuevamente para enfrentar al personal. Su expresión se endureció una vez más. Anunció con voz firme y autoritaria. «Ella es Angela Freeman, la CEO de Meridian Financial, su jefa». Las palabras cayeron como golpes físicos. Jessica retrocedió, tambaleante. Richard se llevó una mano a la boca, los ojos abiertos de horror al comprender lo que había hecho, a quién había ridiculizado. El rostro de Mark perdió todo color. Su nuez subía y bajaba mientras tragaba repetidamente. Beth comenzó a temblar visiblemente, con lágrimas asomando en sus ojos. 3 meses antes, en el gran salón de baile del hotel más prestigioso de la ciudad, Angela Freeman se había parado en un escenario bajo candelabros de cristal para recibir la llave ceremonial de Meridian Financial. La sala estaba llena de dignatarios, líderes financieros y prensa, todos testigos de un momento histórico. Ella se convertía en la primera mujer negra en dirigir uno de los 10 bancos nacionales más importantes. Jessica Keller había visto la ceremonia en una transmisión en vivo durante una reunión del personal. Aplaudió educadamente con su equipo, hizo comentarios apropiados sobre el progreso y el liderazgo, y luego, aparentemente, lo olvidó. Quizás por el atuendo discreto, o tal vez eligió no reconocer el rostro de su propia CEO cuando entró a su sucursal. «Hemos estado observando», continuó Diane, levantando su tableta. En la pantalla se mostraban imágenes de seguridad del día en alta definición. «Hemos visto cómo trataste a la señora Freeman, y hemos visto cómo tratas a otros». La tableta mostraba comparaciones en pantalla dividida. Un cliente blanco haciendo un retiro grande, atendido con sonrisas y eficiencia. Junto a él, un cliente hispano haciendo la misma solicitud, recibido con sospecha y escrutinio.
Un cliente de apariencia adinerada escoltado directamente a una oficina. Una mujer negra anciana esperando 40 minutos por una asistencia básica. Cada interacción en esta sucursal queda grabada, dijo Diane, la furia contenida tensando su voz. Cada una. Y lo que hemos presenciado hoy es un patrón de discriminación tan evidente, tan atroz, que viola no solo nuestras políticas internas, sino también regulaciones bancarias federales. Comenzó a enumerar las violaciones metódicamente, cada una como un clavo más en el ataúd de la carrera de Jessica. Trato diferenciado basado en la raza o estatus socioeconómico percibido. Falta de consistencia en los protocolos de verificación estándar. Crear un ambiente hostil para un cliente que intentaba acceder a sus propios fondos. Acusar falsamente a una cliente de fraude potencial sin pruebas. El rostro de Jessica había adquirido un tono alarmante de rojo. La fachada cuidadosamente construida de su profesionalismo se desmoronaba ante los ojos de todos. Esto es un malentendido, balbuceó, alisándose el cabello otra vez, más por nervios que por control. Tenemos serias preocupaciones de seguridad con retiros en efectivo grandes. Los protocolos... Guárdatelo, la interrumpió Diane. Revisamos los videos de 3 retiros similares hoy. La única política que seguiste con consistencia fue la discriminación. Richard dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por su rostro. Su anterior confianza se había convertido en desesperación. Solo seguía la dirección de Jessica, suplicó. Nos entrenan para ser cautelosos con transacciones inusuales. Mark intentó otro enfoque, con voz de preocupación profesional. Ha habido fraudes que apuntan a esta sucursal. Solo ejercíamos precaución, en línea con... Tenemos acceso a cada correo, cada memorando, cada comunicación que han enviado dentro del sistema del banco, interrumpió Diane. No empeoren esto mintiendo. La puerta principal se abrió nuevamente. 3 miembros de la junta directiva entraron en el vestíbulo, con expresiones graves. Jonathan Prescott, Catherine Reynolds y Denise Whitehill. Las autoridades más altas de la empresa, después de Angela, habían bajado desde la suite ejecutiva para presenciar el ajuste de cuentas en persona. Su presencia elevó lo que ya era un desastre para Jessica y su equipo a un evento sin precedentes en la historia del banco. Los miembros de la junta simplemente no aparecían en las operaciones del día a día, a menos que algo extraordinario lo exigiera. El vestíbulo, ya en silencio, se volvió aún más callado. Los clientes miraban con los ojos muy abiertos cómo las personas más poderosas de la organización formaban un semicírculo alrededor de Angela, una manifestación física del apoyo que siempre debió haber estado presente. Durante todo el enfrentamiento, Angela había permanecido en silencio. No con satisfacción ni venganza, sino con la mirada firme de una líder que presenciaba un fallo sistémico que requería corrección. Esto no era personal para ella. Era institucional, y era su responsabilidad abordarlo. Cuando finalmente habló, su voz fue serena, medida, y con el inconfundible peso de la autoridad absoluta. Jessica, Richard, Mark, dijo, mirándolos a cada uno directamente. Están despedidos, con efecto inmediato, sin levantar la voz, sin gestos dramáticos, solo el ejercicio simple e irrefutable del poder de alguien que se había ganado el derecho a ejercerlo. Sus acciones hoy han demostrado que son fundamentalmente incompatibles con los valores de esta institución y con los requisitos legales de prácticas bancarias justas. Continuó Angela. Esto no es una suspensión ni una oportunidad de mejora. Es el fin de su empleo en Meridian Financial. El rostro de Jessica se contorsionó con una mezcla compleja de emociones: shock, ira, humillación, y finalmente, la realización de que su carrera de 15 años había terminado en un fracaso público espectacular, causado únicamente por ella misma. No puedes simplemente... comenzó, pero Angela levantó ligeramente la mano, y Jessica cayó en silencio de inmediato. Puedo hacerlo y lo he hecho,
dijo simplemente. Thomas asintió hacia el guardia de seguridad que había estado observando todo. Por favor, escolta a estos ex empleados para que recojan sus pertenencias personales y luego retíralos de las instalaciones. Thomas se irguió, asintiendo con renovada determinación. Sí, señora. Mientras seguridad guiaba a los 3 empleados deshonrados hacia las oficinas traseras para recoger sus cosas, los clientes y empleados restantes observaban en un silencio atónito. No hubo vítores ni celebraciones, solo el solemne testimonio de que la rendición de cuentas se estaba aplicando al más alto nivel. Beth, la cajera que había iniciado la interacción pero que mostró incomodidad desde el principio, permanecía temblando detrás de su mostrador, claramente esperando ser la siguiente. Angela se le acercó, y la joven se preparó para lo inevitable. En cambio, Angela le habló en voz baja. Sus palabras no fueron audibles para la mayoría en el vestíbulo, pero la expresión de Beth pasó del terror a la confusión y luego a un alivio cauteloso. Asintió varias veces, secándose las lágrimas de las mejillas. Más tarde se supo que Beth fue puesta en periodo de prueba en lugar de ser despedida. Su disposición a reconocer sus errores y su visible incomodidad ante el comportamiento de sus colegas fueron notadas tanto por Angela como por las grabaciones de seguridad. Con el tiempo, se convertiría en una de las defensoras internas más activas del servicio equitativo en el banco. Mientras Jessica, Richard y Mark eran escoltados fuera del edificio, con sus pertenencias personales apuradamente metidas en cajas de cartón, el peso total de lo que había ocurrido pareció asentarse sobre todos los presentes. Esto no fue solo un despido dramático, fue una declaración pública sobre lo que sería, y no sería, tolerado en esta institución a partir de ahora. Angela Freeman se quedó de pie en el centro de la sucursal, que llevaba el nombre de su empresa, rodeada por el equipo de liderazgo que había reconocido su valor, a la vista de los clientes que ahora entendían perfectamente quién estaba al mando de su banco. La transformación fue total. Pasó de ser rechazada como cliente a ejercer la máxima autoridad, todo en cuestión de minutos. El mensaje no podía ser más claro. La discriminación no tenía lugar en Meridian Financial, y quienes la perpetuaban no tendrían futuro allí. Tras la salida de los empleados despedidos, un silencio pesado cayó sobre la sucursal principal de Meridian Financial. Los clientes permanecían inmóviles. El personal seguía congelado tras los mostradores. Todos los ojos estaban puestos en Angela Freeman, quien ahora claramente dominaba el espacio. Cuando finalmente se dirigió al personal restante, su voz no llevaba ira, sino determinación. El tono claro y firme de una líder que había identificado un problema y ya estaba formulando su solución. Lo que sucedió hoy no se trata solo de 3 individuos tomando malas decisiones. Comenzó reuniendo a los empleados aún en estado de shock en un semicírculo a su alrededor. Se trata de una cultura que permitió que esas decisiones parecieran aceptables. Una cultura que vamos a transformar, empezando ahora mismo. El personal la escuchó con atención absoluta. Muchos no podían mirarla a los ojos. Otros asentían con vergüenza, reconociendo verdades que habían sabido por mucho tiempo pero que nunca enfrentaron. Meridian Financial existe para servir a todos los clientes con dignidad, respeto y equidad, continuó Angela. Estas no son solo palabras en nuestra declaración de misión. Son el estándar con el que se medirá cada interacción de ahora en adelante. Mientras hablaba, Diane Porter ya estaba trabajando en su tablet, activando protocolos de emergencia raramente usados en la historia del banco. Transferencia de autoridad administrativa, aseguramiento de credenciales de acceso, establecimiento de liderazgos temporales, hasta que se encuentren reemplazos permanentes. Cada sucursal, cada departamento, cada rol en esta organización será evaluado no solo por su rentabilidad, sino por la equidad en su servicio, dijo Angela. Los indicadores que valoramos reflejan la empresa que queremos ser. Beth, la joven cajera que había iniciado la interacción con Angela,
y que había mostrado incomodidad durante toda la situación, temblaba en el borde del grupo cuando Angela se le acercó. Las lágrimas corrían por el rostro de la joven. «Lo siento mucho», susurró Beth con la voz quebrada. Sabía que no estaba bien, pero no sabía qué hacer cuando Jessica y los demás, en lugar de rechazar la disculpa o ofrecer una absolución fácil, Angela escuchó con atención, reconociendo el momento crucial por lo que realmente era: una verdadera oportunidad de cambio. Aprender a enfrentarse al comportamiento injusto, incluso cuando viene de figuras de autoridad, es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, le dijo Angela. Pero también es una de las más valiosas. Lo que ocurrió a continuación pasaría a formar parte de la historia corporativa de Meridian Financial, un momento citado en sesiones de formación y seminarios de liderazgo durante años. Angela Freeman, CEO de una de las instituciones financieras más grandes del país, miró a la joven cajera llena de lágrimas y vio no solo remordimiento, sino potencial. Beth, con efecto inmediato, está siendo ascendida a gerente interina de esta sucursal. Los jadeos del personal fueron audibles. Los ojos de Beth se agrandaron por la sorpresa. Pero yo solo soy una... Eres alguien que reconoció que lo que estaba pasando estaba mal, incluso si no tenías las herramientas o la confianza para detenerlo, interrumpió Angela. Esa conciencia es la base sobre la cual vamos a construir. Tendrás apoyo, formación y recursos. Pero, más importante aún, aportarás la perspectiva de alguien que ha visto de primera mano cómo las cosas pueden salir mal y que está comprometida a hacerlas bien. 3 días después, Angela se encontraba detrás de un podio, adornado con el logo de Meridian Financial, mirando a un mar de periodistas, cámaras y dispositivos de grabación. La conferencia de prensa había sido organizada apresuradamente, pero estaba meticulosamente coreografiada para entregar un mensaje poderoso. Hoy, Meridian Financial anuncia nuestra nueva iniciativa de banca equitativa, declaró Angela, con su atuendo profesional y presencia imponente, un marcado contraste con la ropa modesta que había usado durante su visita encubierta. Este programa integral representa una inversión de $50 millones en capacitación contra la discriminación, alcance comunitario y sistemas internos de responsabilidad. Los miembros de la Junta la flanqueaban en el escenario, su presencia unitaria una demostración pública del compromiso institucional. Lo que los periodistas no sabían era lo polémica que había sido la reunión de emergencia de la Junta, con varios miembros inicialmente resistiéndose a la magnitud de la inversión y la admisión pública de culpa que representaba. Fue necesario que Angela expusiera los riesgos legales, financieros y reputacionales de la inacción, junto con las grabaciones de seguridad de la sucursal, para convencer a los miembros reticentes. Ahora se encontraban a su lado, al menos en apariencia, comprometidos con la transformación que ella había imaginado. La discriminación bancaria no solo es moralmente incorrecta, es un mal negocio, continuó Angela con sus palabras resonando a través de la sala de la conferencia. Cuando no logramos servir a todas las comunidades de manera equitativa, dejamos talentos sin desarrollar, negocios sin financiar y potencial sin realizar. Las cámaras se desplazaron por el diverso grupo de personas sentadas en la primera fila. Antiguos clientes de Meridian que habían experimentado la discriminación de primera mano y que habían accedido a compartir sus historias como parte de la iniciativa. Allí estaba Michael Mandel, un exitoso empresario cuya solicitud de préstamo había sido rechazada 3 veces, a pesar de tener un plan de negocios impecable y un historial crediticio intachable. Junto a él, Elena Rodríguez, quien había sido desviada de los servicios premium a pesar de calificar según sus ingresos, y James Chen, cuyo intento de abrir una cuenta empresarial había sido bloqueado con requisitos documentales excesivos que no se exigían a otros clientes. Angela los reconoció con un gesto. Estos valientes individuos, dijo, han aceptado formar parte de nuestro recién establecido Consejo Asesor de Equidad de Clientes,
asegurando que las experiencias vividas informen nuestras políticas en el futuro. La conferencia de prensa se convirtió en noticia nacional, no solo por la inédita admisión de prácticas discriminatorias por parte de una gran institución financiera, sino también por los compromisos concretos y medibles que se hicieron para abordarlas. En las semanas y meses siguientes, Angela Freeman se convirtió en el rostro de la responsabilidad corporativa en América. Su implementación inquebrantable de los cambios prometidos, desde prácticas de contratación revisadas hasta métricas de desempeño renovadas y programas de inversión comunitaria, demostró que su compromiso iba mucho más allá del control de daños. Los gerentes de sucursal encontraron sus bonificaciones atadas a métricas de equidad, junto con los indicadores tradicionales de desempeño. Las encuestas anónimas de experiencia del cliente fueron desagregadas por datos demográficos para identificar disparidades. Los programas de capacitación fueron rediseñados con la colaboración de organizaciones de derechos civiles y reguladores bancarios. Y en cada sucursal de Meridian apareció un nuevo cartel dentro de las ventanas de los cajeros. Todos los clientes merecen respeto, dignidad y un servicio justo. Si su experiencia no refleja estos valores, por favor llame a este número. Debajo estaba el número directo de la oficina de Angela Freeman. 6 meses después del incidente que transformó a Meridian Financial, Angela volvió a ponerse ropa casual y visitó sucursales sin previo aviso. Pero esta vez, su propósito no era exponer la discriminación, sino ser testigo de los cambios que se estaban arraigando a lo largo de la organización. Si te gustó la historia, dale me gusta, suscríbete y comparte para que otros también puedan aprender de esta historia.